¿cómo te vas a librar de una relación tóxica, una relación con violencia, si no tienes cómo sostenerte a ti misma y menos aún a tu niño? Entonces, la verdad que la autonomía económica es la puerta a la plena libertad y la plena dignidad para muchas mujeres en nuestro país. Y en un país, Maca, donde menos de la mitad de las mujeres tiene un trabajo remunerado, incluyendo los empleos informales. Estamos con Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, una organización civil que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades laborales para las mujeres en Chile. Me empecé a dar cuenta que había mucho desequilibrio entre los derechos maternales y paternales y que teníamos una brecha en participación laboral tremenda y que mientras la mujer no tuviese autonomía económica no iba a tener plena libertad y plena dignidad. ¿Por qué nos importa que lleguen mujeres a cargos de poder? Porque los cambios tienen que venir de los liderazgos. Nosotros creemos mucho en la importancia de los liderazgos y creemos mucho en que cuando tú tienes un lugar de poder, puedes hacer los cambios que necesitamos para generar un país y lugares de trabajo más justos. Y existen las formas de hacer las cosas a tu manera, o sea, que construyan sus propios caminos, que se rebelen frente a la cultura. Somos una organización que nosotros nos rebelamos frente a la cultura. Hola, ¿cómo están? Esto es Factor M, M de mujer, de mamá, maestras, mentoras, miradas, metodologías, movimiento y de nuestro lado masculino también. Las quiero invitar a que conozcamos en cada capítulo a mujeres líderes de nuestro país, directoras, gerentas, emprendedoras y referentes que nos contarán sus experiencias de vida en el trabajo y cómo fue que lograron romper el techo de cristal o laberinto de liderazgo. Con ellas nos vamos a inspirar y queremos demostrar cómo las mujeres y el talento femenino de hoy puede llegar mucho más lejos. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada inspiradora en nuestro podcast. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica y tiene un máster en Derecho de Familia por la Universidad de Barcelona. Su desarrollo profesional ha estado ligado al área del empoderamiento, el género y el liderazgo. Es presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, una organización civil que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades laborales para las mujeres en Chile. Bienvenida, mi querida Francisca Yuneman. ¿Cómo estás tú? Estoy feliz, Maca, de estar acá contigo. Yo había visto tus podcasts y decía que ganas que me invite algún día, así que no, feliz. Y te felicito por esta iniciativa. La verdad es que estás haciendo un trabajo y un aporte precioso. Linda, la verdad es que es un honor tenerte acá, una mujer inspiradora para todas nosotras. Así que, Fran, te quiero contar primeramente que esto tiene dos secciones. Primero, nos vamos a tomar un cafecito, vamos a conversar de tu vida, de tu desarrollo profesional y después se van a ir estas tazas y vamos a tomarnos una champaña para conocerte más en lo humano. ¿Te parece bien? Ah, me gustó la champaña. Ya. Linda. Bueno, Fran, has señalado que la autonomía económica de las mujeres es clave para alcanzar la libertad plena. ¿Podrías desarrollar esa idea y explicar por qué en Chile sigue siendo un tremendo desafío? Mira, Maca, yo transité al tema del derecho, de la igualdad de derechos y oportunidades laborales de las mujeres en Chile, porque como tú contaste, yo primero hice un magíster en Derecho de Familia. Mi tesis universitaria, ahí cuando estudiábamos Derecho en la Católica, Sí, juntas. que éramos compañeras de universidad, hay que decirlo. Sí. Desclasifiquemos ese secreto. Sí. Sí, Muy Matea la Fran, muy inteligente, una mujer muy destacada siempre. No, si no era ni tan matea ni tan destacada. Muy destacada, así que no lo niegues ahora, María Francisca. No, pero la verdad es que yo la carrera la encontraba bien aburrida, la verdad. Hasta que me di cuenta cuando estábamos estudiando el Código Civil y después también el Código del Trabajo, que me di cuenta que yo vivía en un país sin igualdad ante la ley para las mujeres. A pesar de que nuestra Constitución lo dice. Lo hice, pero otra cosa son las leyes, las Exacto. bajadas, nuestros códigos, y ahí como que la carrera me hizo sentido. Yo siempre fui como la abogada del diablo en el colegio, condicional por ser la abogada del diablo, y siempre era comedia, así como que todo lo que fuera como injusto me violentaba un poco. Y la verdad es que ahí como que me dio sentido esta carrera que encontraba área, aburría. Es que es bastante árido estudiar Derecho, digámoslo. Sí, eso es precioso y cada vez lo valoro más, pero después yo fui profesora de Derecho durante 11 años, hice clase en un magíster y la verdad que se puede enseñar entretenido, así que ojalá que todas las profesoras y los profesores lo hagan más entretenido. Se puede. Yo lo comprobé por mí misma. Bueno, y ahí, Maca, yo hice la tesis, la hice sobre todas las discriminaciones que contemplaba el Código Civil respecto a la mujer casada. Mira, qué interesante tu tesis. En nuestra época
Si tú te casabas y tenías hijo, no tenía la representación, no tenía la patria Exacto. potestad. Había muchas diferencias Ujú. y la verdad es que y todavía continúa alguna incapacidad relativa implícita, Explícita. claro, no lo dice expresamente. Nuestro código, la mujer casada, como lo dijo en algún Ujú. minuto, es relativamente incapaz, porque lo dijo en algún minuto en No, y nuestra en esa historia. época nosotros estudiábamos derecho, ¿te acuerdas? Sí. Qué salvaje. Así entramos estudiando derecho, Sí. con esa norma. Claro, entonces, si bien no lo decía expresamente, igual implícitamente, por ejemplo, la sociedad conyugal, y hasta el Claro. día de hoy, tú no puedes administrar la sociedad conyugal por el hecho de ser mujer, ni tu bienes propios, ¿ya? Exacto. Y eso es algo que está de 1855, de la época de De Bello, de bello. donde se hizo el Código Civil. Y bueno, entonces yo al principio me dediqué al derecho de familia porque ahí estaba Un eh, tema que te el motivaba. tema, claro, y ahí están las principales discriminaciones en igualdad de derechos para las mujeres. Y me pasó, Maca, que finalmente yo no llevaba a juicio porque me daba mucha lata los Mm. tribunales, pero sí hacía docencia, investigación y asesorías. Y me di cuenta que finalmente las peleas de derecho de familia eran problemas de plata. Mm. Y me di cuenta que las mujeres finalmente quedaban muy desvalidas y la verdad es que ya se empezaron a solucionar algunos aspectos del Código Civil, salvo la sociedad conyugal, que todavía está Estaba pendiente. pendiente. Y por otro lado, me empecé a dar cuenta que había mucho desequilibrio entre los derechos maternales y paternales y que teníamos una brecha en participación laboral tremenda Ujú. y que mientras la mujer no tuviese autonomía económica, no iba a tener plena libertad y plena dignidad. Y en ese sentido, entonces fue una transición natural por la experiencia que tuve los problemas de familia Exacto. llegar a la autonomía económica de las mujeres. Y finalmente, justo hace 10 años, estaba un año súper importante, porque cumplimos 10 años Vía Chile Mujeres y nos enfocamos a la igualdad de derechos y oportunidades laborales de las mujeres en Chile a través de políticas públicas, empresariales y la generación de evidencia. Pero qué maravilla poder, de alguna manera, empíricamente reconocer a partir de una tesis, después de la experiencia laboral y decir, acá hay un nicho, hay algo que se puede Mm. aportar y tomar esa causa y realizarla, ¿no es cierto?, también a través de esta Fundación Chile Mujeres que hoy día ya está cumpliendo este año 10 años. Bueno, y desde esta fundación han impulsado la Sala Cuna Universal como una política clave. ¿Cuál es el estado actual de ese proyecto de ley y cuáles serían los impactos esperados? Bueno, ese es un proyecto de ley que es la gran reforma estructural que necesitamos, legal, Ujú. para que las mujeres puedan acceder en mejores condiciones de igualdad de oportunidades al mercado laboral. ¿Y por qué? Porque lo que te dice el Código del Trabajo es que si tú contratas a la mujer número 20, vas a tener que tener o pagarse a la cuna, como Recién empresa, ahí como nace la empleador, como obligación. empleadora. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el 90% de las empresas limitan la contratación a la mujer número 19, ¿cierto? Así no se ven expuestas a estas obligaciones Exacto. que se suman a muchas otras obligaciones relacionadas con la maternidad en un desequilibrio profundo con los derechos a la paternidad, Ujú. ¿ya? Entonces, bueno, es un proyecto el 3 de octubre, hace justo un mes más o menos, Claro. un poquito más, se presentaron indicaciones por el Ejecutivo que nosotros, Maca, trabajamos mucho con un movimiento, no solo como Chile Mujeres, sino que un movimiento que agrupa más de 30 organizaciones que nos preocupamos, sea por el empleo de las Mira, mujeres, hay otras que se preocupan de mujeres que tienen, por ejemplo, embarazo adolescente, hay otras que se preocupan del tema educacional de las mujeres, otras de la educación inicial, en fin, nos unimos un montón de organizaciones. buenísimo. Convocadas por ustedes. Sí, ¿Ustedes organizan estas otras fundaciones u organizaciones para poder, en el fondo, claro, escucharla y claro, darles voz? claro, algunas organizaciones convocamos a la otra y se sumaron inmediatamente, bueno, y presentamos indicaciones y trabajamos muchas Buenísimo. indicaciones para mejorar el proyecto de ley. Y mira, han habido muchos como en el debate público ciertos como imprecisiones que voy a aprovechar de aclarar Por en esta favor, qué, instancia, qué ¿ya? honor. Sí, Sí, porque fantástico. ¿sabes lo que pasa? Que me preocupa mucho como la responsabilidad que tenemos que tener y quienes estamos en el debate público sobre los proyectos de ley, porque se hace mucho trabajo y después se dicen otras cosas Otras que no cosas. son necesariamente precisas. Entonces,
El problema que tenía este proyecto de ley es que te establecía, mira, actualmente ya, si tú tienes 20 más mujeres contratadas, tienes que pagarle directamente a la sala cuna, Ujú. ¿ya? Lo que hace el proyecto de ley es desvincular este pago directo que desincentiva la contratación de mujeres, porque la encarece, Exacto. ya a un pago indirecto a través de una cotización. Una cotización que es como de un 0,2, ¿ya? Ahora Ujú. se subió a 0,3, pero se va a rebajar un 0,1 del seguro de cesantía porque está súper financiado, está Perfecto. súper bien. Y ya, entonces es una cotización, estamos hablando, Maca, nosotros calculamos que si tomamos el promedio del sueldo bruto de las personas, porque Ujú. esto es para todas las personas, estamos hablando de 2.200 pesos más o menos al mes por persona que tú tengas contratada. ¿Ya? O sea, Perfecto. es un valor súper bajito. Sí. Eh, Pagable. Súper pagable y entonces cuando dicen, no, es que están encareciendo los costos de las pymes, claro, efectivamente hoy día las pymes no pagan sala cuna porque no van a contratar a la mujer número 20, Número 20, jamás. por supuesto, pero por otro lado, yo soy mi pyme, como Chile Ujú. Mujeres, porque nos autofinanciamos a través de nuestros propios proyectos y créame que feliz Ujú. pago un promedio de 2.200 pesos por persona Para que darle yo tengo derecho, ¿no es cierto?, a contratada. la sala Claro, cuna. yo soy la empleadora y feliz lo pago para apoyar el empleo de las Exacto. mujeres en Chile, ¿ya? Entonces, tenemos que dimensionar y esto no es un costo para otros, es un costo que Para también yo voy a todos. tener que asumir Exacto. y que Transversal. lo asumo feliz porque es un Mm. costo bajo con un beneficio Enorme. enorme. O sea, es enorme. O sea, si que queremos crecer como país, Total. tenemos que crecer en empleo. Ujú. Un tema de justicia para las mujeres, un problema de autonomía económica, un problema de desarrollo de país, de crecimiento económico, de sostenibilidad. Ahí está la oportunidad. Estamos con un Mm. envejecimiento de la población. Bueno, ya, entonces, pero el gran problema que tenía, que le decía ya, esta plata de esta cotización que tú vas a pagar, se va a un fondo de sala cuna. Ujú. Este fondo de sala cuna, también el Estado pone plata, pero estableció un monto máximo de transferir a la sala cuna que tú elijas para llevar a tus hijos o hijas Ujú. de aproximadamente 280.000 pesos, cosa que no alcanzaba, Ujú. ¿ya? ¿Y eso qué significaba? Que además de la cotización, tú ibas a tener que pagar la diferencia. Y eso se traduce en que, obviamente, tú no vas a contratar a padre y madre con niños menores de 2 años para no tener que pagar la diferencia. Estamos hablando de aproximadamente 200.000 pesos de diferencia. O sea que Exacto. para una empresa con una caja chiquitita puede ser mucha plata. Mucha plata. Ujú. Entonces, tú pasabas de no contratar a la mujer número 20 a no contratar a padre y madre con niños menores de De 2 2 años años, en para un, no tener la obligación de la sala en un cuna. país donde con una caída de tasas de fecundidad feroz. Eso se solucionó, ¿ya? Ujú. Se sacó el proyecto de ley del monto y se crea una comisión técnica, que fue lo que pedimos, Fantástico. que le proponga a Hacienda un valor efectivo, ¿ya? Para que cubra la sala cuna y los valores de sala cuna, incluso pudiendo diferenciar según zona geográfica, Ujú. porque son distintos los valores según las No vale lo regiones del mismo, país, lógico. incluso las comunas varían. Exacto. Entonces, check, así que el proyecto mejoró sustancialmente. Es un proyecto que desvincula completamente el costo de sala cuna en la contratación de mujeres, que no establece un monto que no alcanza, sino que se Ujú. crea esta comisión para que el monto sí alcance Ujú. y a través de esta cotización, que es un monto muy bajito y que tiene beneficio incalculable y que es lo que Chile necesita, así que ojalá tengamos un apoyo transversal de las En el senadoras, Congreso, claro. senadores y luego ya tendríamos que pasar a la Cámara de Diputados. Ahora, qué importante como tú lo explicas, ¿ah? Porque yo creo que y también como Chile Mujeres articula esta influencia que yo sé que la hacen de manera permanente y constante en el Congreso para que justamente todos estos proyectos de ley vayan mejorando. O sea, digo, articulan a la sociedad civil a través, ¿no es cierto?, de convocar a todas estas organizaciones, de escucharlas y de ir a presentar también esta indicación a los proyectos de ley que sin duda hacen que todas estas políticas públicas traducidas en leyes sean mejores, sean útiles y sean aplicables. ¿Y sabes lo que pasa, Maca? Que nosotros nos vamos a transar en seguir encareciendo la contratación, pero la verdad que nada encarece más la contratación de mujeres Mm. que la ley vigente de la cuna. O sea, el Exacto. argumento que Lo que está esto, vigente es lo peor, en el claro, fondo. lo que está vigente es lo peor. Nada encarece más la contratación de mujeres. Entonces, no hay costo que se pueda equiparar Ujú. y este cambio indirecto que desvincula el costo realmente es la forma y lo otro que se tiene que mantener como un derecho en el Código del Trabajo. O sea, no vamos a sacar Lógico. esto del Código del Trabajo, que también es otro punto muy importante.
Oye, Fran, y respecto de las empresas y el liderazgo, se ha señalado que por primera vez las mujeres en directorio superan el 20% en Chile. ¿Qué significa eso y qué falta para que esa cifra se traduzca en un poder de incidencia real? Mira, nosotros ahora vamos a lanzar el segundo estudio modelo de diversidad de género en los directorios, Ujú. que el primero fue un antecedente importante de evidencia, porque nos dedicamos a levantar mucha evidencia para mostrar la realidad, de la importancia de mujeres en cargo de directorio, que son el principal órgano del gobierno corporativo. Exacto. ¿Y por qué nos importa ese tema, Maca? Nos importa porque, si bien nuestro corazón, ¿cierto?, está en las mujeres de menores ingresos, en un país donde las mujeres del quintil de menores ingresos, menos del 30% tiene un trabajo remunerado, incluyendo los empleos informales. Entonces, tenemos una brecha, no solamente con los Tremenda. hombres, Maca, sino que Claro. entre las mismas mujeres, el quintil más rico tiene una participación del 76,6%, como los países Ujú. desarrollados. Y el quintil donde está presente la pobreza tiene menos de un 30% de participación. Ahí está nuestro corazón como Chile Mujeres. Las mujeres sin redes de apoyo, Tremendo. las mujeres de No, bajos yo desconocía esa cifra, ingresos. lo encuentro tremendo. Es tremendo. Y nosotros nos dedicamos a anotar las cifras porque te muestran la realidad, una realidad que muchas veces también se deshumanizan. También las cifras, Mm, hay que humanizar las cifras, que también exacto. es súper importante. Nuestro corazón está ahí. Y teniendo eso muy claro, ¿por qué nos importa que lleguen mujeres a cargos de poder? Ujú. Porque los cambios tienen que venir de los liderazgos. Nosotros creemos Total. mucho en la importancia de los liderazgos y creemos mucho en que cuando tú tienes un lugar de poder, puedes hacer los cambios que necesitamos para generar un país y lugares de trabajo más Ujú. justos. Y en ese sentido, que haya más mujeres en los directorios, la evidencia te muestra que en esas organizaciones, cuando tú tienes mayor equilibrio de género, no solamente es por justicia hacia ellas, que Ujú. tienen todas las capacidades y los talentos para estar en ese espacio de influencia y de poder, sino que beneficia que en esas organizaciones las mujeres ingresan y ascienden más Total. que en otras que no tienen a mujeres en los directorios o que tienen una, que es muy poquitito. Beneficia el cambio. Beneficia el cambio y también se produce una disminución en la brecha salarial entre hombre y mujer en esa organización. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y nosotros hemos trabajado mucho por este tema, es que las mujeres que llegan a esos espacios realmente se preocupen de los factores necesarios para que todas las personas puedan ingresar y desarrollarse en igualdad de condiciones, por un tema de justicia, y ahí las mujeres solas van a ingresar y van a llegar y trabajando mucho en las condiciones laborales. Qué fantástico en todo caso ese trabajo que hace Chile Mujeres de recopilar los datos, ¿ah? Y mostrar con evidencia, que yo creo que es tan importante, porque uno muchas veces escucha discursos, pero qué importante es tener una base sólida para decir esto está pasando y por lo tanto hay que, en el fondo, hacer que los cambios ocurran, porque acá tengo la evidencia, o sea, es real. Oye, Maca, nosotros la cantidad de evidencia mira, tenemos el reporte de indicadores de género de empresa en Chile, tenemos el Zoom de género mensual y anual, que son informes estadísticos Claro. laborales, que lo hacemos ahí, el primero, el reporte de indicadores con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, el Lo Zoom he de visto, género, te juro que sí, quiero invitar a la gente a mirarlos, en ¿ah? chilemujeres.cl, Chilemujeres.cl, no, es que yo te juro que yo lo consulto, ¿ah? Muchas sí, veces y es muy interesante. después, bueno, junto con Juan Bravo, que lo lidera del Observatorio de Contexto Económico, la Cámara de Comercio de Santiago nos apoya, el informe Equidad Empresarial y Gobierno Corporativo, el modelo de diversidad de género. Mira, la evidencia por todos lados. Y te voy a contar algo que ayer me dejó muy feliz. A ver, Ya, estuve en un almuerzo ¿ya? en ICARE, que yo formo parte de un círculo de ICARE, y nos mostraron un estudio de opinión pública. Y era impresionante como mostraba la opinión pública, lo que opinaba, y los líderes de opinión que opinaban. Y en los dos grupos había mucha valoración en confianza y en incidencia Ujú. de la organización y personas que mostraban cifras reales, eh, cifras. Yo jamás Ujú. hubiese pensado que Mira, valoraban las cifras. Y había una valoración muy alta a eso, a mostrar la realidad a través de cifras, y otro que había mucha valoración y confianza y estimación de influencia en las personas que opinaban siendo eh, expertas en temas en los cuales opinaban y que habían dedicado su vida
A esa investigación, por ejemplo. a eso. Y me sorprendió mucho porque no solamente los líderes de opinión, sino que también la opinión pública. De hecho, el tema de las emociones, que uno cree que es lo que más puede mover a la opinión pública, estaba en un nivel bastante más abajo. Entonces uno dice, claro, las emociones son importantes, por eso hay que humanizar. Obvio. Pero no hay que abusar de las emociones. 100% de Entonces acuerdo. yo como quedé feliz porque dije, mira, sin saber esto, como Chile, como Fundación, como Chile Mujeres, estamos haciendo la pega bien. Con evidencia científica, me parece. Fran, y en tu experiencia, ¿cuáles son los principales bloqueos estructurales que impiden que las mujeres que tienen un buen perfil lleguen a cargos de alta dirección? Las condiciones laborales, Maca. O sea, bueno, primero, para ingresar, antes de entrar, antes de tener condiciones laborales, claramente son los roles de cuidado, ¿ya? Están todavía muy enquistados en las mujeres, hay muy poca corresponsabilidad parental. Y te voy a dar un dato que es súper significativo, que es que las mujeres mayores, es decir, de 55 años o más, que también lo evidenciamos en Zoom de género, uno especial que hicimos por rango etario, están más fuera de la fuerza laboral por razones de cuidado de familiares, Por labores de cuidado. por labor de cuidado, por Sí. razones familiares permanentes, que incluso las mujeres que están en edad de tener niños. No te puedo Es creer, decir, mira. ¿qué significa esto, Maca? Significa que tú tienes primero un problema cuando tienes niños, que ahí se produce un montón de brechas en la participación, brechas salariales, etcétera. Pero después, cuando ya por fin puedes trabajar tranquila porque tus niños crecieron, Tienes que hacerte cargo de otro de los familiar. padres, madres, otros familiares que dejan de ser personas autónomas por enfermedad. Ese dato que Sí. tú estás más, incluso las mujeres llegan a estar más fuera a partir de los 55 años por razones familiares permanentes, que aquellas que están en edad de tener niños, te muestra que te acompaña todo tu ciclo, te Exacto. acompaña la vida completa. Entonces, ¿y eso por qué? Porque el rol de cuidado aún está en la mujer, no hay corresponsabilidad con los padres, con los hombres, con los hermanos, y tampoco tenemos un sistema nacional de cuidado que apoye, ¿cierto? Ese rol que ejercen ese rol que principalmente las ejerce mujeres. y que se tiene que implementar en Chile. Tenemos algunos Exacto. atisbos por ahí, pero tiene que ser robusto, tiene que ser con una red de cuidadoras y cuidadores que vayan a los hogares a cuidar a las personas con salas cunas. Por eso es tan importante este proyecto de ley Sí. del cual No, hablamos. y ahí hay un tema sobre la corresponsabilidad, porque ¿qué rol tienen las empresas privadas en fomentar la corresponsabilidad parental y equidad, más allá de cumplir la regulación? Porque ¿cuáles son las buenas prácticas que tú quizás has podido observar? Sí, bueno, ahí, eso es esencial. Nosotros lo trabajamos mucho con una comunidad de empresas que tenemos, Mira, qué bien. que es de Chile Mujeres, junto con la tercera en colaboración con Price. Una comunidad, son este año 3 empresas, todas muy potentes, y trabajado mucho el tema de la corresponsabilidad. Pero un poco, para terminar la pregunta anterior, Maca, cuando tú ya tienes este problema de cuidado, ya Sí. estructural, Y que esta es ausencia permanente, pareciera. permanente, una vez que tú logras ingresar, ¿ya? Las condiciones laborales están hechas todavía para un sistema en que la mujer no está inmersa en el mundo del trabajo remunerado y que por lo tanto son condiciones bastante poco flexibles. Por eso en Chile Mujeres trabajamos tanto la adaptabilidad laboral con rangos muy pequeños de libertad en la cual tú te puedes desenvolver dentro de tu trabajo. Entonces, eso es muy importante, trabajar, y ahí nos vamos a tu pregunta, trabajarle a las organizaciones tanto las condiciones laborales para que puedas ingresar, desarrollarte, y la corresponsabilidad parental. ¿Y ahí qué puedes hacer tú como organización? ¿Qué tengo que ver yo como organización en la corresponsabilidad parental? Si eso es un tema de la casa, yo no me voy a meter en la casa. Tienen mucho que hacer, porque uno es aplicar las leyes como corresponde y hacer cosas por sobre la ley, ¿ya? Y te voy a poner ejemplo. Eso. ¿Ya? La ley en Chile te da un postnatal de 6 meses para la madre, que eventualmente tú podrías transferir al padre, pero Exacto. si es que él quiere... Pero y la que práctica no se aplica prácticamente. no, porque no es un derecho del padre por sí misma, partía. Tenemos muy poquitos derechos, 5 derechos del padre por sí mismo versus 10 para la madre, y muy desequilibrado más.
entre ellos, y además coincide con el periodo de amamantamiento de nuestra guagua. O sea, yo no hubiera dado ni un día, te lo digo yo. Que yo trabajé por Exacto. el postnatal parental y Mm, trabajé para que se pudiera traspasar al padre. Pero el padre tiene que tener derecho por sí mismo. ¿Y qué es lo que tiene por sí mismo? 5 días, pagado por la empresa. El otro es un subsidio del Estado, ¿ya? Entonces, eso, bueno, ¿qué puede hacer la empresa? Dar un postnatal para el padre, claro. ¿ya? Tenemos que lograr un postnatal con subsidio estatal, que sea un derecho del padre propiamente tal, reformando el Código del Trabajo, también. Ujú. Pero la empresa no tiene por qué esperar la política pública. Y lo que es súper Podría importante, adelantarse y en el fondo innovar y hacerlo de motu innovar, propio. Sí. exactamente. Y lo otro que es súper importante que hagan la empresa para que tú puedas ejercer la corresponsabilidad parental y la corresponsabilidad Total. familiar en general, Ujú. ya no solamente con respecto a nuestra hija o hijo, establecer condiciones de adaptabilidad, ojalá lo más parejas posibles entre hombre y mujer. Es decir, si tú tienes trabajo híbrido, no enquistarlo en la mujer, que Claro. sea para hombre y mujer, o si no la mujer empieza a quedar rezagada. Te fijas, sigue siempre con este rol de cuidado dentro del hogar, trabajo dentro del Haciendo concesiones, haciendo trabajo claro. híbrido, etcétera. Claro. Entonces, adaptabilidad laboral, pues todo lo que son los beneficios por sobre la ley, que se los den a los hombres y a las mujeres para llevar a los niños al doctor, para cuidar a familiares, para Total. ausentarse por ciertas razones. Todo eso tú tienes que como empresa, y nosotros trabajamos con la empresa de nuestra comunidad Red Activa, es justamente ir equiparando esto para que no establezcan beneficios solo para las mujeres, sino que para ambos, por ejemplo. De alguna manera, la pregunta que te iba a hacer ahora, porque has hablado de este primer paso que era medir y que estás muy contenta porque A la Chile gente le Mujeres importa. mide y a la gente le importa, ¿no es Sí. cierto? Entonces, ¿cómo vincular la evidencia con la acción concreta y sustentable? ¿Cómo hacer eso que incidir finalmente desde estos trabajos que ustedes hacen de investigación muy exhaustivo? ¿Cómo hacer que la empresa privada, quizás, ¿no es cierto?, en el fondo realmente tome conciencia de esto y haga estos cambios estructurales, reales? Sí, bueno, incidir en la política pública y en la política empresarial, Maca, Ujú. porque nosotros cuando participamos en los debates legislativos y nosotros presentamos nuestra propia evidencia, la verdad es que tú le estás dando antecedentes a quienes hacen la ley en Chile, las senadoras, los senadores, diputadas, diputados, de realidades que ellos desconocían. Entonces Claro. agradecen mucho la evidencia de la Fundación. ¿Te fijas? Porque y te ponen otro pie para discutir, porque tú Ujú. estás mostrando la realidad y dónde están los problemas. Y también los ayuda a ellos para decir que es bueno tener esto, porque esta es la realidad y por lo tanto partamos de esa base para ver cómo lo solucionamos Exacto. y no frente a ideas preconcebidas que a veces nos ajustan. Prejuicios que pueden ser también. Exactamente, prejuicio, ideas preconcebidas, un montón de cosas que se pueden ajustar con los problemas reales. Y se asombran mucho con estas cifras como la que te acabo de decir. Y así te podría dar miles de cifras. O sea, por ejemplo, que las mujeres en Chile, y acá también nos vamos al tema de la empresa, las mujeres en Chile que trabajan en Ujú. general, que tienen un empleo, un trabajo remunerado, dependiente o independiente, ganan en promedio casi un cuarto menos que los hombres que trabajan, casi un cuarto menos. Eso es mucho. O sea, Muchísimo. imagínate cómo te afecta la autonomía económica, ¿ya? Obvio. Y eso, Aparte que es injusto per se, digamos. O sea, no claro, tiene. Porque se entiende que hay un. De hecho, quiero como comentar que vi la semana pasada una entrevista tuya muy interesante en la Tercera TV que hablaban justamente sobre la brecha salarial. Y había sí, un estudio, una presentación, y cómo, sí. claro, efectivamente había una norma del Código del Trabajo que existe, pero que como que pareciera que nadie la mira, nadie la respeta. En Exactamente, el fondo nadie se detiene a mirar que había una igualdad de remuneración para hombre y mujer a mismo cargo, mismas competencias, mismas responsabilidades, pero nadie lo ve. claro. Entonces, este casi un cuarto es como, independiente de si son, pueden ser o no ser los mismos trabajos, lo que ganan menos las mujeres que trabajan versus los hombres que trabajan. Y entonces, y ahí justamente lo que hablamos es que, ¿qué pueden hacer las empresas, cierto? Exacto. La empresa es respetar, bueno, incluso aunque no estuviera en la ley, lo debiesen respetar como un principio de justicia básico, es que a la mujer no se le pague menos por el hecho de ser mujer. Exacto. Y en ese sentido, está la ley, insisto, lo deberían hacer incluso sin ley, pero la ley es súper clara, el Código del Trabajo, artículo 62 bis, le dice, usted, hombres y mujeres deben ganar lo mismo por el mismo trabajo. Ahora, pueden haber diferencias y no se consideran arbitrarias, obviamente aquella diferencia que se basen en diferentes capacitaciones, en diferente Exacto. productividad, en cosas que son objetivas que tú te mereces ganar más si es que las tienes o
es justo que ganes menos si es que no las tienes, ¿te A fijas? mayor responsabilidad es probablemente que pueda, ¿no es cierto?, ganar Claro, más. pero en el fondo estamos hablando del mismo trabajo, pero a lo mejor tú tenés Exacto. el mismo trabajo, por ejemplo, ya, dos personas tienen el mismo cargo en un centro de estudio de investigadores, pero a lo mejor ya hay uno de esos investigadores que a lo mejor tiene un doctorado y el otro no. Obviamente la persona que tiene el doctorado, Exacto. aunque los dos tengan el mismo cargo, va a tener que ganar más porque ha invertido mucho en educación y en formación. Total. Y es justo que gane más. Y si es que esa persona que tiene el doctorado es hombre, es justo que ese hombre gane más. Pero de la misma forma, como si la persona que tiene el doctorado es la mujer, es justo A que la esa mujer más. Claro, Lo que no puede viceversa ser es lo que por mismo. el hecho de ser mujer te paguen menos, y ahí donde las empresas tienen mucho que hacer. Y las leyes no ayudan porque hay muchos costos asociados a la contratación de mujeres. La maternidad se castiga a través de costos asociados a la maternidad en la contratación. Y ahí las empresas tienen, aquí, sobre todo aquellas las grandes empresas que tienen recursos, es realmente no castigar estos costos asociados a la maternidad, sino que todo lo contrario, es fomentar la paternidad en el buen sentido de la palabra. Es decir, usted acá, por el hecho de ser madre o por ser padre, usted no va a tener ningún tipo de discriminación, O sino de pérdida todo de lo, derechos laborales. sino, o pérdida de derechos laborales, claro, o pérdida de no va a ganar menos por ese hecho, no le vamos a descontar a la sala cuna al final de su sueldo si es mujer, sino que nosotros efectivamente vamos a cumplir con el deber y le vamos a pagar nosotros, no usted a través de menos sueldo. Y en fin, tienen un montón de cosas que hacer y el estudio que tú dices es el Zoom de género brecha de ingreso, que también lo pueden ver en chilemujeres.cl, Me quienes nos encanta. escuchan. Y ojalá que usen toda esta información. Tenemos guías legales, Maca. Sí, Todo lo muy que hemos, importante. todo lo que hemos hablado de las condiciones laborales, tenemos la guía de adaptabilidad laboral, pueden ver todo el marco legal a través de preguntas y respuestas, todos los derechos a la maternidad, a la paternidad, la guía de corresponsabilidad parental, todo lo que es la nueva ley Carin en la guía de prevención y trato del acoso laboral y sexual en los lugares de trabajo, todo para personas y para empresas. Así que usen, está todo Sí, gratuito usen esta y usen información, toda esta que información. de verdad, y además de muy buena calidad, muy bien hecho. Hablando del futuro, ¿cuáles son los 3 hitos que tú vislumbras que tiene Chile Mujeres, por ejemplo, para los próximos 5 años? Bueno, en eso hemos estado trabajando, hicimos un trabajo súper interesante que lo lideró Cristóbal Uneus, que es un consejero de la fundación, para ver qué hacemos la próxima década. Cumplimos Claro. nuestra primera década y ahí vamos a sacar y lo vamos a lanzar, un estudio súper interesante que queremos que sea un aporte para el país, donde analizamos, Maca, todas las décadas pasadas, con foco en la última década, que coincide con la vida de Chile Mujeres, pero desde que tenemos evidencia, para poder proyectar la década futura. Y la verdad que tenemos un desafío enorme para lograr la igualdad de participación laboral. Es mucho lo que tenemos que movilizar, o sea, son cifras mayores, o sea, de mujeres, no te voy a adelantar los números todavía, pero la verdad es que es una pega enorme y como fundación, bueno, queremos mantener lo que ya hemos logrado, porque es mucho, la verdad que somos un equipo chiquitito y hacemos proyectos que no se condicen con la cantidad de personas que trabajamos en el día a día, pero lo hacemos, Trabajan mucho entonces, trabajamos sí. mucho, con mucha pasión, pero con muy buenos partners, con muy buena alianza, con un Sí. directorio, un consejo, el equipo ejecutivo, mujeres fuera de serie, este consejo y este directorio mixto con hombres y mujeres que nos apoyan muchísimo, las organizaciones de nuestra alianza son maravillosas, en fin, al final somos muchas personas, más allá del equipo ejecutivo mismo, pero uno sostener esto, porque la verdad es mucho. Tú dices, esto lo tengo que sostener en la próxima década y fortalecerlo y hacerlo cada vez mejor. Pero yo creo que también nos tenemos que meter ya en reformas más macro, a lo mejor. Nos tenemos que meter no solamente en el empleo dependiente, que hemos estado mucho en las condiciones laborales de trabajo dependiente, sino que también en trabajos más independientes, meternos también junto con esto otro a eso y claramente trabajar para que cada vez las personas tengan mayores márgenes de libertad en su trabajo, porque hemos retrocedido un poquitito en eso. Se han hecho involuciones desde el punto de vista legal y administrativo que afectan el empleo y obviamente con una seguridad social robusta. Qué entretenido explorar este ADN, ¿no es cierto?, de la Fundación Chile Mujeres, liderado por la Fran
Yuneman, aprendiendo, lleno de datos, estadísticas. La verdad que se agradece, ¿no es cierto?, escuchar estos trabajos tan acabados con evidencia científica que ustedes pueden acceder además a través de la página de chilemujeres.cl. Sí. Bueno, y le preguntamos, por supuesto, a ChatGPT si conoce a Fran Yuneman. Y por supuesto que sí, gran líder y referente de nuestro país. Así que ChatGPT te hace una pregunta ahora, Fran. Y esta es tu pregunta. Francisca, si tuvieras que dar un mensaje concreto para las abogadas jóvenes que buscan incidir en ámbitos de sostenibilidad, género y empresas, ¿cuál sería? Muy buena pregunta. De hecho, estuve recién, hace poquito, me han invitado dos cosas de nuestra escuela, Maca. Mira qué lindo. Sí, Derecho a la Católica. El año pasado me invitaron a dar el discurso a quienes se graban del magíster y doctorado de Derecho a la Católica, muy bonito, en el Centro de Extensión. Y ahora, la semana pasada, antepasada, estuve también en el Centro de Extensión con todos los líderes del Centro de Alumnos de la Católica. Qué lindo, Fran, te sí, felicito mucho. De Derecho a la Católica. Y bueno, entonces ahí, esa pregunta ya la había pensado porque la tuve que decir ahí. Yo creo que ellos tienen, ellas, y tienen que realmente trabajar en algo que las haga plenamente felices. Es la única forma de destacar y la única forma de hacer tu trabajo bien. Y esa es una pelea que tienen que dar. A lo mejor no la chuntan a la primera, pero es una búsqueda que yo la invito a que hagan en su carrera. O sea, uno tiene que tener un trabajo que uno pagaría por hacerlo. Total. Porque ahí lo haces bien, eres feliz, te desarrollas como persona. Así que mi consejo a estas abogadas jóvenes, que se los di, y ahora lo reitero gracias a ChatGPT, es que tengan esa lucha de buscar ese camino en algo que la realice completamente y la haga plenamente feliz, porque ahí van a ser súper exitosas como consecuencia de la pasión y el propósito y la felicidad que les produce su trabajo. Y de la motivación. Sí. Linda, qué linda respuesta, Fran. Bueno, esta conversación no termina aquí. Tengo mucho más que preguntarte de tu vida personal para conocerte mejor y saber sobre tus gustos, tus hobbies. Pero eso lo haremos en el siguiente video con una copa de champaña aquí en Factor M. Si te gustó este video, dale like, comparte y sigue nuestro canal de YouTube, en Spotify y redes sociales. Salud, mi querida Fran. Ay, salud. ¿Salud? Salud, Maca, qué Salud, rico, querida. Champañita. Qué rico. Para hablar personal voy a tener que tomar champaña porque, o si Obligada. no, uno no se relaja suficiente, da pudor, da pudor. Salud. Salud, querida. Bueno, ¿qué fue lo que te motivó a moverte del derecho de familia al ámbito de las políticas de equidad laboral para mujeres? Bueno, lo que me motivó fue lo que hablamos también un poquitito en el blog anterior, que era esta transición. Bueno, uno, el darme cuenta cuando estudiábamos Derecho que yo vivía en un país sin igualdad ante la ley. Después, las principales brechas estaban en el Derecho de Familia. En ese minuto me dediqué al Derecho de Familia y haciendo docencia, investigación y asesorías, me di cuenta que finalmente los problemas de Derecho de Familia eran porque la mujer no tenía autonomía económica, y así transité al tema laboral, y a eso nos dedicamos ahora en Chile Mujeres. Y ahí hay un tema que no lo cerramos, o sea, me quedó a mí como en la cabeza dando vuelta, que dice relación como cuando hablamos de la autonomía económica de la mujer, eso no solamente se reproduce como ya la falta de oportunidades, ¿no es cierto?, la brecha salarial, el tema de la salacuna que hemos estado conversando, sino que también en algo que es bastante penoso y que existe en nuestra sociedad, que es el tema de la violencia de género. Lo digo porque a mí me ha tocado implementar algunos proyectos municipales y la verdad que yo veo que mientras la mujer no tenga autonomía de género, no sale el círculo de la violencia. Sí. Entonces también eso es un rescate que yo creo que desde lo personal y desde lo que a mí me ha pasado, yo he podido ver, también es súper importante. Súper importante. O sea, ¿cómo te vas a librar de una relación tóxica, una relación con violencia? Sea que estás en pareja, sea que estás casada, imagínate que si tienes niños, Peor todavía. si no tienes cómo sostenerte a ti misma y menos aún a tus niños. Entonces, la verdad que la autonomía económica, como hablamos, es la puerta a la plena libertad y la plena dignidad para muchas mujeres en nuestro país, y en un país, Maca, donde menos de la mitad de las mujeres tiene un trabajo remunerado, incluyendo los empleos informales. O sea, estamos hablando Esa cifra es del increíble, 40%, Fran. porque cuando hablamos de participación, Maca, decimos que el 52%, la participación laboral de las mujeres es del Sí. 52%, esa participación está
en esa cifra está el desempleo también, porque son las mujeres que están en la fuerza de trabajo, que es un muy buen indicador, porque están saliendo de su hogar a buscar un empleo. Claro. Pero no significa que tengan un trabajo dependiente o independiente, y menos aún que tengan un trabajo formal. Entonces, ese 52% de participación son las que tienen trabajo y las que buscan trabajo. Y menos de la mitad, hasta 47%, son las que tienen trabajo Increíble. formal e informal. Tremendo, tremenda las cifras que nos entrega la Fran. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío personal en este camino y cómo los has enfrentado? Porque Bueno, oye, a mí me da risa porque yo cuando, hablando de desafíos personales, Sí. yo estudié Derecho, Maca, para nunca más ver un número. De hecho, ustedes, mis No te compañeras y compañeros de Derecho en la Universidad Católica, se aprendían el número de los artículos y yo era tan el bloqueo que tenía con los números. con que los era- números, no sé, por trauma de haber tenido alguna profesora que no sé ni siquiera me aprendí el número de artículos, o sea, una cosa que era solo letras, solo letras. Y ahora te he hablado de cifras más que de leyes. Pero me encanta. Y eso ha sido un trabajo muy grande y fue gracias, fíjate, a mi primer trabajo, porque mi primer trabajo también fue una fundación. Yo ni postulé a un estudio de abogado, nada, no me interesaba en absoluto. Y fue en una fundación y me hicieron más que hacer un estudio empírico. Ay, Yo no mira. sabía lo que era empírico, ¿ya? Yo como, no sabía que existía Excel, estamos hablando muchos años atrás. Y yo como, ¿qué es esto? Ya, y fue la primera vez que la Corte Suprema abrió las puertas para que estudiáramos su sentencia. Entonces ahí estudiamos y vimos maravilla, cómo estaban ¿ya? fallando los jueces. Y hice una plantilla, no sé qué, contratamos gente y tenían que ir a estudiar la sentencia y llenar esto, y después esto se pasaba a un programa Que que se analizaba. llama, porque todavía existe, SPSS. ¿Ya? Y tú te metías al programa y tú empezabas a meter y te empezaba a dar todos los números. Entonces, ponte tú, yo no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que la gran mayoría, te voy a inventar un número, el 80% de las juezas y los jueces siempre aplican el rango inferior de las penas, ponte tú. ¿Ya? Si es que hay irreprochable conducta anterior, siempre la cogen y con irreprochable conducta anterior siempre se van al rango inferior de las penas. Entonces, Perfecto. bueno, y todo esto con porcentajes, 20, 30, 40. Bueno, Números. Por número, todos lados. bueno, y la cuestión que yo aluciné con esta cuestión y como que vi a los números de otra forma y hablaba todo el rato de porcentaje, todo el rato de estadística. Que el 20%, entonces la gente me dice, ¿pero qué te pasa? Y yo como que rayé con esta cuestión. Lo raro que hay, porque en verdad me abrió la cabeza a un mundo Claro. totalmente desconocido, fascinante, porque lo pude vincular con un problema real. Yo creo que yo me vinculé a las matemáticas Ahí está. cuando era tan elevado, Tan teórico. sí, que ya no lo pude vincular con problemas reales. Y ahí yo Claro. creo que me desconecté, ¿ya? Pero al tener esto vinculado con problemas reales, ya. Bueno, y ahora efectivamente la mitad, una mitad del trabajo es legal en Chile Mujeres, porque tenemos dos pilares, las leyes, los proyectos de ley, toda la pata legal, y la otra pata es los estudios empíricos, toda la evidencia, los porcentajes, los datos. Así que bueno, ese es un desafío como desde el punto Pero de vista ampliamente laboral. superado, diría Súper yo. superado. O sea, algo como loca, algo casi que más de números que de leyes. Pero muy, qué interesante. sí. Y aparte que, claro, el número cobró sentido en cuanto concreción real. Exacto. Y Conexión. ojalá enseñen así también. Que Exacto. lo lleven toda la realidad, porque ahí es cuando las cabezas, las mentes de los niños se abren. Y de las niñas. Es verdad. Oye, Fran, bueno, y sabemos que tú eres una excelente mamá. ¿Cómo has vivido el equilibrio entre la vida personal y profesional? ¿Y cuál sería un consejo para las mujeres que están en esa encrucijada hoy día que tenemos problemas de natalidad? Es que yo tuve o sea, yo siempre quise ser mamá desde que me casé. Y la verdad que tengo 3 niños, 2 niñitas, que ya no son niñitas, son mayores de edad. No, hijos mi- preciosos tiene mi la hija, Fran, hay que decirlo. Sí, no, y además que son muy, bueno, imagínate, como todas las madres, pues ahí no morimos por nuestros niños, pero tengo mi hija mayor, tiene 21 años, la segunda tiene 19, o sea, ya están 2 en la universidad ya. Uno Y mi estudia Derecho hijo- en la Católica. La segunda estudia Derecho en la Católica, como su madre, está en primer año. Fantástico. Además, es igual a la madre, entonces muy divertido. La mayor salió más parecida a Ignacio, mi marido, y son muy distintas de personalidad, entonces muy entretenido porque esa diferencia hace que tú tengas 2 hijas muy distintas. Entonces, bueno, después mi Enriquecedor. hijo, que imagínate,
El concho. el concho, todo en la casa nos morimos por él y ese ya está en octavo básico. Pero la verdad es que yo tuve estos 3 niños, me costó tener estos 3 niños, entonces para mí la maternidad fue lejos lo más importante en mi vida. Lejos, lejos, lejos. O sea, a mí la verdad que el tema laboral me importaba muy poco en su minuto al lado de poder ser mamá. Por lo tanto, yo respeto mucho quienes no quieran ser madres, pero yo conocí la verdadera felicidad Total. cuando fuimos, o sea, de alguna manera siento que conocí, no la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad es muy grande, pero conocí parte de la verdadera felicidad cuando fui mamá. Y, mm, y es maravilloso, la verdad es que es maravilloso. Y si te afecta tu carrera laboral, sí te afecta. Por eso yo trabajo para que a las otras mujeres les afecte menos. Total. Pero para mí, Pero ahí hay un propósito real, personal tuyo, muy bonito. claro, pero para mí en el fondo no había... para mí lo otro era realmente mucho más importante. Y entonces yo estuve mucho con mis niños, por eso trabajé muy independiente, salvo cuando fue asesora legislativa del Servicio Nacional de la Mujer, Ujú. cuando todavía no existía como Ministerio de la Mujer, que ahí yo dije, yo nunca he transado, Maca, desde que soy mamá, en yo crear un trabajo como es la creación de Chile Mujeres o aceptar un trabajo como fueron antes de Chile Mujeres, que significara estar fuera de mi casa en las tardes. No significa que yo no trabaje en las tardes, yo Te trabajo hasta las entiendo. noches, Sí. pero estar con mis Presente con niños, los y niños. eso yo nunca lo transé. Y además cuando eran chicos, yo trabajé, aparte de esto en el CERNAM, trabajé mucho independiente con esta asesoría, haciendo clase, haciendo investigación, lo que me dio mucha libertad. Pero en ese minuto tú no sabes que después te va a ir bien y va ¿O a qué va a pasar? lograr, qué va a Obvio. pasar. Yo desde que trabajé mi primera pega, que fue en una fundación, yo quise crear mi propia fundación, que es nuestra fundación, no es mía, pero en el fondo quise tener ese emprendimiento, lo tenía súper claro, pero claro, con la maternidad uno no sabe si lo va a lograr o no lo va a lograr, pero la verdad es que tampoco me importó porque quise vivir ese periodo de maternidad muy intensamente, acompañándolos mucho, y no fue por falta de redes de apoyo, porque yo tuve a la ADE, a la de Lino Paso, que es mi norte, mi referente, mi segunda madre, se murió ya hace 1 año y medio, y ella me acompañó, o sea, ella iba de lunes a viernes a mi casa, llegaba súper temprano, estaba hasta las 5 de la tarde. Mis niños tuvieron a su tercera abuela todos los días Qué de la tierno semana. eso. O sea, yo podría haber delegado en ella, Claro. pero Pero yo no tú quería tomaste una delegar. decisión. Yo no quería Claro. delegar, ella me acompañó y acompañó, nos acompañó a Ignacio y a mí juntos, porque mis hijos además tienen un gran padre, muy presente. O sea, fuera de serie, se preocupa mucho más de las notas, de los mails que llegan del colegio, muchas cosas, mucho más que yo. Y bueno, y puse la pata en el acelerador ya cuando mi hijo, el menor, estaba jornada completa en el colegio, o sea, cuando entró primero básico. Pero durante todo este tiempo yo fue como llenando con pequeñas moneditas de oro un cofre, no así, pero de experiencias, de conocimiento, que me permitieron poner el acelerador junto, coincidió con que estaba esta idea que naciera este proyecto de Chile Mujeres, y lo armamos, y la verdad es que cuando ya los niños están hasta las 3:30, 4 de la tarde en el colegio, uno como madre puede poner el acelerador. Lo que queremos nosotros, por lo cual lo trabajamos, es que madres Exacto. y padres pongan el acelerador y no solo no las No solamente mujeres. las mujeres. Pero en mi caso Total. fue distinto. Franny, ¿qué hábito o rutina te acompaña en tu trabajo por la equidad de manera diaria? Bueno, nosotros trabajamos presencial todas las mañanas. Tenemos nuestra propia oficina y eso ha sido maravilloso. Es un espacio que te genera como paz estar. ¿Tú has ido, Maca, o no? Nunca he ido. Ya tengo te voy a ganas invitar de a la ir. celebración de los 10 años de Chile Mujeres. Ya, me para que encantaría, la qué honor. conozcas, sí. Ya, fantástico. Sí, porque lo vamos a hacer ahí mismo. Ya. Y la verdad es que yo la decoré, yo la arreglé y todo. Qué lindo. Me puse ahí un gorro de la construcción, contraté a unos maestros, mandé a hacer las cosas. Y la verdad es que las rutinas de la presencialidad del trabajo en equipo, yo te diría que es Insustituible. insustituible. Sí. Por más que nosotros hayamos trabajado mucho por la ley de teletrabajo, que es una herramienta de adaptabilidad maravillosa, Muy importante, lo sí, sé. pero todas tienen distintas formas de trabajar. Por ejemplo, hay una que teletrabaja en las tardes, hay Total. otra que trabaja solo mediodía porque está con niños muy chiquititos.
la que es más joven y todavía está hasta las 5 de la tarde en Chile Mujeres. Bueno, y así, pero uno, el hábito de la presencialidad y el hábito de mi café. Yo no empiezo el día, tengo literalmente 3 cafeteras en Chile Ay, Mujeres. comparto Las eso. compré, de hecho las compré antes de comprar los escritorios y las Era sillas. más importante Sí, la cafetera. sí, porque me quería Te amo. asegurar, yo me quería asegurar de que no me faltara plata para las cafeteras. Total. Y en Chile Mujeres se toma buen café. Bien. Sí. Entonces, yo encantada que me invite a tomar un café, ¿ah? Porque yo Sí, soy también no, muy y una cafetera. champaña también. No. También tenemos champaña. De repente cuando hablan en el refrigerador de Chile Mujeres, dicen, pero si acá hay pura champaña y vino. Porque, ¿qué hacen en esta fundación? Y digo, no, si Me nos sobraron, encanta. nos sobraron. Pero también tengo champaña, Maca, así que... Por si acaso, hay que tener una conversación más profunda. Si es que en el sunset, la champaña. Si es que en la Lógico, mañana, el café, cafecito. un buen café con la Fran. Fran Quiri, cuando piensas en tu infancia, ¿qué sueño tenías de niña que todavía te inspira hoy? Que yo de chica, yo jugaba a ser secretaria. Ay, no, te amo, te veo. Sí, Pero ¿cómo era mi era? sueño ser secretaria. Yo recortaba los diarios. A mí me regalaron una máquina de escribir. Ay, Fran Quiri, divertida. Sí, porque en esa época las mujeres que trabajaban, tú no veías a muchas abogadas No, trabajando, eran tú no todas como veías las a muchas secretarias. empresarias, tú como que las mujeres que uno conocía, Tu role model era una secretaria. esas las que trabajaran fuera de la casa, la mayoría en esa época eran secretarias. Total. ¿Ya? Yo tenía yo no sé, mi mamá, por ejemplo, hacía cosas de cuero, pero yo no tenía esa habilidad. Mi madrina era arquitecta, pero yo tampoco tenía la habilidad. Entonces, como que la habilidad humanista, yo veía que era como secretaria porque estaba en una máquina de escribir y a mí me gustaba escribir. Y a mí me regalaron una máquina de escribir antes de aprender a escribir, pero una máquina de Qué escribir de ternura. verdad. Como esa Olivetti. Sí, esa es la máquina de Sí. escribir. Ya, antes de que... Pero de verdad, no la juego para las Sí, sí, niñitas. sí, Yo de tenía verdad. 4 años y yo tenía mi máquina de escribir. Entonces Lo yo aprendí máximo. a escribir en máquina de Y le escribir. ponía ahí el Tenía papel, mis la papeles, tinta. los timbres, ¿te acordáis los Sí, timbres? total. Yo tenía mis timbres, recortaba los diarios, tenía mis diarios. Yo jugaba todo, algunos jugaban a la muñeca y jugaba a ser secretaria. Pero eso es como periodista, me imagino. Sí, pues, después, Como después, secretaria, dudé mucho entre estudiar periodismo o estudiar derecho, pero terminé en derecho. Entonces, bueno, ahí, y yo creo que sigo ahí escribiendo, sigo recortando diarios. Sigue siendo tu pasión. Sigo recortando diarios porque recorto todos los diarios, todas las cosas que salen en Chile Mujeres las sigo recortando. Qué Estoy suscrita a linda. todos los diarios impresos que siguen existiendo. Ay, yo así odio- que, a- timbre amo no la tengo. impresión también, Timbre sí. no tengo de ser un timbre. Y si tuvieras que regalar un legado a las futuras generaciones de mujeres chilenas, ¿cuál sería? Yo creo que tu fundación lleva un tremendo legado, pero quizás un mensaje, algo que quisieras dejar. Mira, reiterar este mensaje que vimos en la conversación, el módulo anterior de la conversación, que no solamente, a mí me lo preguntaste, Maca, para las abogadas que se están titulando, sino que para todas las mujeres, uno, que busquen realmente un trabajo donde la haga plenamente feliz. Es imposible ser realmente buena en lo que tú haces si no te apasiona tu trabajo. Es verdad. Creo que todas las personas tienen el derecho a trabajar en algo que les guste, en el lugar que les guste y en lo que les guste, que den esa pelea, que si quieren ser emprendedoras, emprendan, que si quieren trabajar en una empresa, ahí en un estudio de abogadas o abogados lo hagan, pero que busquen caminos distintos. O sea, si yo miro mi trayectoria para atrás, fue súper inusual. O sea, lo hice todo a mi manera y existen las formas de hacer las cosas a tu manera. O sea, que construyan sus propios caminos, que no den por sentado que la forma en que hacerla es la que los otros te imponen, que se rebelen frente a la cultura. Nosotros somos una empresa, o sea, una organización, no somos una empresa, tenemos una fundación, pero somos una organización que nosotros nos rebelamos frente a la cultura. Porque hay muchas cosas que no están bien y hay muchas otras tradiciones de otro tipo que nos encantan. Y que hagan esos cambios, que lideren, que no esperen ser la presidenta de o la gerenta Total. general de para hacer los cambios, que sean líderes desde cualquier cargo y función y Claro. posición que tengan, porque pueden hacer cambios desde ahí y que no posterguen la maternidad si quieren ser madre, porque no se puede ser madre a cualquier edad y que si así lo desean, que no se preocupen porque no les va a rezagar su desarrollo profesional
Y al contrario, puede ser una fuente de enriquecimiento personal que incluso te puede ayudar a ser aún mejor profesional. Así que no posterguen por el éxito decisiones que libremente quieran hacer en términos familiares y personales. Me encanta escucharte. Hay que atreverse, hay que ser valiente. La verdad que nos hablas con tanta inspiración. Un lujo tenerte en nuestro programa, querida Fran Juneman. La verdad que un regalo para nosotros, tu visión y tu aporte en este podcast Factor M. Te tengo un regalito. Ay, gracias. Agradecimiento a esta linda conversación. Ahí está para ti, para que lo disfrutes. Muchas Y la verdad gracias, que, Maca. bueno, invitarlos a que visiten la página de chilemujeres.cl y si te gustó este video, dale like, comparte y sigue nuestro canal de YouTube, en Spotify y redes sociales. Esto es Factor M, pronto nos encontraremos con otra interesante mujer líder de nuestro país, porque si las conocemos, sabremos que sí se puede.